a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos están vinculados para generar un seminario que, si lo deseas, puede tener un valor académico y curricular. Puedes recibir un título. La información la encuentras en la página buscatufe.com. Entras a la sección de educación y bueno, ahí buscas la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Si deseas que tenga un valor académico el seminario, necesitas adquirir mi libro, este libro que está vinculado a estos videos, o es un apoyo o es un complemento. Se complementa el libro con los videos con el libro. Lo puedes adquirir en Amazon. Búscalo por mi nombre, Lauro Eduardo Ayala Serrano, y bueno, te lo envían a tu domicilio con un solo clic. Amazon.com. Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. El primer curso se llama Teología Bíblica. Bueno, tiene ciertos requisitos para su acreditación académica. Una es la lectura de este libro, el libro Del Edén a Sodoma, Decodificando la Biblia. Son 15 capítulos. Vamos a hacer videos en referencia a estos capítulos y se necesita entregar un resumen ejecutivo por cada capítulo. Es decir, hay que enviar 15 resúmenes ejecutivos a través de la página de la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas en buscatufe.com. La parte 2 del capítulo 7 del libro del Edén a Sodoma. Puedes adquirir este ejemplar en cualquier parte del mundo. Pídelo en Amazon, págalo con cualquier tarjeta, hay muchos medios de pago, te lo envían directamente a tu casa. Dice Génesis 11:4: Nidnelanu ir umigdal berrosho bashamaim. Construyámonos una ciudad y una torre cuya cabeza esté en los cielos. Bueno, ¿cómo surgen o cómo aparece una alta civilización, como hemos dicho? ¿Cómo surge una civilización grande con grandes sistemas hidráulicos? Lo primero son asentamientos humanos. Tenemos la historia de Abraham, por ejemplo. El hombre con su esposa, y de pronto se hace de siervos, siervas, camellos, camellas, y bueno, llega a crecer tanto que cuando le hace la guerra a 4 reyes, les gana, ¿no? Es decir, tenía un asentamiento bastante grande. Normalmente empiezan con familias extensas que se unifican para protegerse de las amenazas del exterior, y luego otros grupos familiares se van agrupando en el mismo sitio y van conformando frentes más amplios. Tenemos casos alrededor de todo el mundo. Está Casas Grandes en el norte de México. Bueno, se juntaron diferentes familias y se fortificaron, se rodearon para protegerse de los animales, de las hordas salvajes, de huestes humanas, etc. Y bueno, el proceso que convierte un asentamiento humano en una ciudad básicamente es la delegación del poder y de la autoridad. Hay una autoridad civil, y normalmente en la antigüedad esta autoridad civil iba de la mano con una autoridad eclesiástica, es decir, se construye también un edificio de culto. Babilonia debe situarse o debe entenderse como un sistema teocrático donde los pobladores tenían una visión trascendente y espiritual. En esto se rompen los esquemas de Wittfogel. Dijimos que Wittfogel decía que se necesitaban 2 aspectos para levantar
una alta civilización. Uno era los sistemas hidráulicos presentes en Babilonia y otro era sistemas despóticos, donde el esclavismo predominaba para poder levantar estas obras o estas estructuras gigantescas. Bueno, en Babilonia más bien había una visión espiritual de trascendencia y una devoción religiosa que predicaba la clase sacerdotal. Esta gente era tan religiosa que incluso los postines, los cimientos iban inscritos con oraciones para que el lugar no se derrumbara. Esta costumbre la tienen en algunos lugares. Por ejemplo, matan un perro y lo echan en los cimientos. Hay conocido iglesias cristianas donde los pastores ponen una Biblia cuando se está echando la mezcla de cemento, ¿no?, para que la palabra dé sustento al edificio. Bueno, algo similar, pero con mayor devoción sucedía en Babilonia. Los postes, los clavos de barro que iban insertados, todos llevaban oraciones escritas en cuneiforme para sustentar el edificio completo, de modo que la tarea se consideraba divina. Incluso estos elementos ocultos en la construcción, hemos dicho, tenían motivos religiosos. Y bueno, ¿qué construyeron o qué querían construir realmente? El texto bíblico habla de una migdal. Migdal literalmente se traduce como torre. Y en realidad es un término muy vago. Pueden ser las torres que atalayan los castillos medievales, pero en este caso está haciendo referencia a una zigurat. ¿Qué es una zigurat? Es un templo sumerio conformado por estructuras cuadrangulares que se montaban unas encima de las otras y hasta arriba un templete superior. Hay gente que las llama pirámides, mal dicho, tienen una forma piramidal, pero pirámides en Egipto, teocalis en México, zigurats en Babilonia. Zigurat es el nombre correcto. Y bueno, el templete en lo alto está descrito como cabeza, la cabeza que está en los cielos. Es decir, tenemos esta imagen del celuloide donde la torre es tan grande que intenta alcanzar los cielos, ¿no? Se ve ahí rodeada de nubes con un tamaño, wow, como si fuera, no sé, el rascacielos en Dubái, las torres Petronas en Kuala Lumpur. Es decir, esta idea mitificada de que el hombre antiguo quería llegar al cielo por medio de una torre. No, quería llegar al cielo por medio de una torre, pero unir el cielo con la tierra. Debemos entender el concepto de lugar alto que aparece muchas veces en la escritura como Bamot. Se nos dice: el rey fulano quitó a los ídolos, quitó a los terafines, pero dejó los Bamot, dejó los lugares altos. Incluso Salomón, antes de que quedara edificado su templo, el templo de Salomón, sacrificaba en los lugares altos. Es decir, no es que el lugar alto fuera malo, sino que se buscaba una centralidad, la centralidad del templo. Eso era realmente el pecado. Ahora bien, ¿qué es el lugar alto? Es un lugar donde se va a tener un encuentro con Dios. En la cosmovisión, los montes van a tener en la cosmovisión antigua, babilónica, hebrea y de muchos pueblos, el monte va a tener o va a ser esta representación. Es decir, el monte está más cercano al cielo
y por lo tanto es un lugar donde se puede tener un mejor contacto con la divinidad. Es una lógica primitiva sencilla. En la actualidad usamos las montañas altas para poner las grandes torres de comunicación porque abarcan un mayor espacio. Bueno, en la antigüedad el monte era el lugar más cercano a los cielos, y vamos a tener representaciones de montes en la Biblia. A lo largo de toda la escritura tenemos el monte Sinaí, el monte Tabor, el monte del templo, el monte Carmelo, el monte de los olivos, es decir, lugares donde se puede tener un encuentro entre el hombre y Dios. Bueno, la Sigurat va a tener una similitud a monte. Cuando los españoles llegaron a México y vieron los teocalis de Teotihuacán, preguntaban qué es eso y les respondían pequeñas montañas, es decir, la pirámide, el teocalli, la sigurat va a asemejar una pequeña montaña donde el hombre suba y tenga encuentro con la divinidad. Esto es muy interesante. En vez de construir la ciudad alrededor del monte, donde no hay sistemas hidráulicos, lo que sí hicieron en Jerusalén, construyeron el templo en el monte del templo y la ciudad rodeando al templo, porque estaba el torrente de Cedrón, porque había sistemas hidráulicos suficientes para dar sustento a la comunidad. Bueno, en Babilonia no sucedió eso. Dijeron, vamos a hacer nuestro propio monte y vamos a tocar el cielo con la tierra. Qué interesante, ¿no? Lo cual, bueno, trae pecado por sí mismo, porque las leyes de la Biblia dicen que, bueno, si vas a construir un altar, lo hagas de piedras. Salomón va a tener tanto cuidado que no se van a escuchar martillos, es decir, va a construir en otra parte el templo y lo va a ensamblar nada más en Jerusalén, es decir, es una forma como de saltarse o de evitar el mandamiento bíblico. Bueno, la Sigurat, con esta similitud aparente de monte pequeño, representaba el monte sagrado donde el hombre se une con la divinidad, el lugar que va a tener la capacidad de unir el cielo con la tierra. Esta es la misma función que tiene la iglesia. La iglesia va a retomar este sentido de monte santo y el hombre va a acudir a una congregación a tener un encuentro con Dios, a tener un encuentro donde el cielo se une con la tierra, es decir, no es que fueran a hacer una torre altísima que tocara las nubes, sino que hacen un monte donde se una el cielo con la tierra, donde se pueda tener una comunión con la divinidad. Y bueno, como lugar sagrado debió estar más arriba que las construcciones locales, dominar la planicie a la distancia. Hay fotos satelitales. Bueno, hay un lugar donde se cree que era la gran Sigurat de Babilonia y bueno, era bastante alta. Quizás como una pirámide, quizás como un teocalli, unos metros más, unos metros menos, un edificio impresionante que ocupaba la centralidad de la ciudad. Entonces, bueno, quitémonos esta imagen errónea de una torre que intenta alcanzar los cielos. No, es un monte que representa el monte sagrado de Dios, donde se va a dar una unión en el cielo y en la tierra. El nombre Babil en preacadio, que se pronunció primeramente como Can-An, significaba puerta de la divinidad, es decir, el lugar donde la divinidad abría la puerta y entraba a tener comunión con los hombres. También fue conocida como Unir, tierra del Señor, básicamente, de acuerdo al doctor Horowitz, uno de mis profesores
en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es decir, el nombre de Babilonia, Babil, tiene la connotación de un sitio que fue sacralizado para que el creyente tuviera un encuentro con los cielos. El hebreo Babel, del verbo piel balal, mezclar, es una reinterpretación semita del nombre sumerio que intenta explicar el fenómeno de la dispersión de las lenguas, o hemos dicho, de los diferentes grupos étnicos que surgieron de ella. Bueno, la sigurat de Babilonia fue tan efectiva que en el relato bíblico el Señor va a descender a ver qué es lo que está sucediendo, y va a haber una molestia divina. Va a decir: yo no les mandé construir un templo de estas dimensiones, es decir, un monte para unir el cielo con la tierra, y los dispersa, dice nadie. Vamos a ver la historia con más detalle a continuación. Entonces debemos quitarnos esta mala idea, esta pretensión que nos han mostrado el celuloide, la pintura, diferentes artistas del medio. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica, con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes, son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.